Final de esta materia. Vamos a la clase final de esta materia, santidad genuina. Estamos en la clase número 11. Seguimos hablando sobre este tema hermoso, lindo. Por esta causa es importante que mantengamos estas puertas cerradas. No cedas a la tentación. Satanás te ofrece mucho, te da poco y te lo quita todo. En cuanto a la vanagloria de la vida, debemos mantener una voluntad quebrantada y humilde ante la presencia de Dios, reconociendo la necesidad que se tiene de Dios y de su gracia. Por esta causa, Dios nos pasa en la mayoría de los casos por la universidad de los desiertos. En los desiertos de Dios son muchas las cosas que aprendemos. Dicho desierto es la más grande universidad de la vida. Es donde el Creador nos lleva a enfrentar nuestros temores, a enfrentar el temor por nuestro pasado, ansiedad por nuestro presente y el terror y la inseguridad por nuestro futuro. Él quiere que entendamos que las cosas no están fuera de su control, que siempre estaremos en su cuidado. Él desierto de Dios es donde Él nos lleva a entender la necesidad que se tiene de la vida, de intimidad, el cual Él tanto anhela de nosotros. El desierto de Dios es aquel lugar donde el Creador trata con nuestra sed de prestigio, trata con aquel deseo que emana de nosotros de querer ser reconocido. El desierto de Dios es ese lugar donde el gran yo soy nos muestra que no estamos tan capacitados como lo creíamos para llevar a cabo su propósito, que todavía nos falta mucho. El desierto de Dios es ese lugar donde el omnipotente te lleva a depender de Él en lo absoluto. El desierto de Dios es ese lugar y ese momento donde te encuentras solo, aunque estés rodeado de tus seres queridos. El que solo el seres queridos, que solo tu presencia, que solo su presencia nos hace satisfecho. El desierto de Dios es ese momento cuando Dios te despoja de todo, dejando desprovisto de aquello en lo que tú más confiabas para enseñarte su fidelidad y empieces a confiar en Él sin medida. El desierto de Dios es el lugar donde el Todopoderoso hace fuerte a los débiles, humilde a los altivos, sencillo a los soberbios, desubica a los que creían estar ubicados para luego ubicarlos en la verdad. El desierto de Dios es aquel lugar, aquel gran cementerio donde el dador de la vida da vida a quienes habían perdido todas sus esperanzas de vida. Él es donde Dios resucita y comienza lo que se creía estar perdido. El buscar atajos en el camino que Dios nos ha designado, en el desierto que Él ha producido, es como entrar en un callejón sin salida, del cual
algún día tendremos que regresar. De no, perderíamos el destino y el propósito de Dios para nuestra vida. Siguiendo estos principios, podemos mantener las puertas cerradas y a Satanás le sería difícil presentar la tentación. Sabe que va a errar al blanco. El poder, deseo de controlar y estar sobre otros, el placer sexual o cualquier tipo de fornicación, entendiendo que fornicación es el término porneia, que significa todo acto sexual ilícito delante de Dios, aún dentro del matrimonio. Según los escritos de Pablo, en la única área en relación a la tentación que nunca estaremos preparados para resistir en la fornicación. El apóstol nos manda a huir de ella. Es tan dominante la fornicación que tú resistes al diablo y huirá de ti, pero no resistas la fornicación porque no vas a poder con ella. Lo mejor es huir y no contemplar, nunca entrar en el jugueteo con ella, porque tarde o temprano caerás en su lazo. Primera a Corintios 6:18. El mejor ejemplo de esta verdad lo tenemos en la vida de Sansón y David. Uno jugueteó, Sansón, y el otro contempló, David, y ambos cayeron en las garras de la fornicación. Y estos le trajo grandes resultados, hasta pérdida de vida y de propósito. Debemos tomar en cuenta que nadie cae en acto de fornicación de pronto. Esto es producto del jugueteo, de la premeditación, del tantear y abordar o abonar el terreno. Por eso, reitero, lo mejor es huir de la fornicación y no hacerte el superhombre, el héroe, el titán del asunto, el campeón, el inmune de la fornicación. José el amado salió ileso de la tentación en el área de la fornicación porque huyó de ella. Nunca olvides las palabras dichas por el sabio Salomón, porque a causa de la mujer ramera y adúltera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer adúltera caza la preciosa alma del varón. Proverbios 6:26. Además de esto, la fornicación nos lleva a cometer actos de profanación, detracción y sacrilegio en contra del cuerpo de Cristo y del templo del Espíritu Santo. Actos que son, ante los ojos de Dios, abominación. Todas las cosas me son lícitas, me son permitidas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dicen, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un cuerpo es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera
del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera a Corintios 6, 12 y 20. Profanación, uso irrespetuoso en forma deliberante y premeditada en actos de alevosía, en estado de conciencia, de cosas, objetos, incluso personas a las cuales se consideran sagradas. Es también el darle mal uso a los bienes recibidos de Dios en actos viles y vergonzosos. Sacrilegio es el acto de no sentir respeto por lo sagrado, de no tener sentido de responsabilidad, de honra por aquello que está destinado y apartado para el uso santo. Detracción en lo secular y normal consiste básicamente en el descuento que efectúa el comprador o usuario de un bien que tiene a la venta. En el sentido teológico, detracción es el acto de restar el sentido de santidad a lo que por naturaleza o por natural es santo, teniendo en lo interno poco respeto por las cosas sagradas. Es cuando se entra en un estado de mente donde lo inmoral me parece común y normal, donde lo normal y lo hermoso es deformado hasta ser depravado, anormal y feo. Estos tres grandes pecados cometidos en contra del Espíritu de Dios y del cuerpo de Cristo por causa de la fornicación nos llevan a caer en un terreno de abominación ante Dios, siendo desechados por Él para su propósito eterno. Reitero, por todo lo expuesto anteriormente, debemos de evitar caer, mantener y desarrollar estos actos, porque no creerán porque nos crearán un ídolo en la vida que ocupará el lugar de Dios, descalificándonos por completo para el propósito eterno de nuestro Creador. Los pasos para la tentación. Satanás siempre se vale de tres pasos para presentar la tentación, que son inspección, seducción e invasión. Tres pasos para la tentación. Hemos pasado por tres puertas para la tentación. Ahora, inspección, seducción, invasión. Inspección, relativo a lo ocular, es el acto de mantenerte vigilado 24 horas al día. Satanás no es omnipresente, pero tiene un ejército que nos vigila y le lleva información sobre nosotros. Sabe con quién andamos, qué hacemos, y de esta forma puede descubrir cuáles son nuestros deseos y anhelos para entrar en el segundo paso, que es la seducción. Satanás conocía la vida de Job, cuáles eran sus bienes y cuántos hijos tenía.
debido a la inspección que mantenía sobre él. Lo mismo hace con nosotros. Él registra todos tus movimientos y por causa de lo que expresas, muchas veces sabe lo que piensa. De modo que Satanás te conoce más de lo que tú te puedes conocer. De una cosa podemos estar seguros. Satanás, como tentador, no duerme ni está jugando. Él sabe lo que hace. Seducción, del griego deleazo, significa atraer para atrapar. Es el acto de cebar, como cuando colocas grano tras grano para conducir la gallina al encierro. Es una figura que ilustra lo que Satanás hace al descubrir cuáles son tus deseos a través de la inspección. La seducción es el acto de presentarte pequeñas e inofensivas tentaciones hasta llevarte a la más definitiva de todas. Esto fue lo que abordamos cuando tratamos a Satanás como destructor y devorador. Satanás es sutil en la seducción. Él no produce espanto a fin de asegurarse de que no se le vaya la presa. Satanás en la seducción se mantiene oculto y desapercibido con el fin de que picotees el primer grano, llevándote a los siguientes hasta conducirte a la trampa mortal. Reitero, mi consejo como maestro: si hasta los momentos has salido ileso de algunas tentaciones, y Dios en su misericordia te ha librado de sus consecuencias, no juegues con el pecado. Resiste al diablo y a la tentación. No entres en jugueteo con Satanás. Él no está jugando. Él sabe lo que hace. Invasión. La invasión, en este caso, no tiene que ver con la posesión, sino con el objetivo principal de la tentación, que es la destrucción. El objetivo de Satanás es producir un caos total en la vida del hombre. Satanás puede usar el pecado para destruir a tu familia, el ministerio, la finanza, la salud, la vida, llevándote a la ruina total, de la cual muchos no salieron. El caso más triste registrado en las escrituras es el de Sansón, que por entrar en el jugueteo con el pecado fue destruido, y aunque su espíritu fue salvo, su vida fue cortada. Es triste cuando la vida de un hombre es destruida por causa de pecado. No permitas que eso suceda con tu vida. No dejes que Satanás te invada, o lo lamentarás por el resto de tus días. Resentimientos o raíces de amargura. Vamos a ver un poco sobre esta área, sobre los resentimientos o raíces de amargura, en los cuales muchos lamentablemente están atados. Busca la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultad y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12, 14 y 15. No sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios, para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea
que haya entre vosotros una raíz que produzca frutos venenosos, y ajenjo, Deuteronomio 19:18. Para poder captar la verdad de este tipo de pecado, debemos hacer un análisis de lo que es la amartiología como ciencia. Vamos a ver qué es amartiología como ciencia. Análisis de la amartiología. El término amartiología, que lleva H, viene del compuesto amartía, que quiere decir pecado, y logos, que es relacionado a un tratado, por lo que indica que amartiología es el tratado acerca del pecado. La amartiología es la ciencia que se encarga de estudiar y juzgar el pecado por los hechos. La amartiología es la ciencia que se encarga de estudiar y juzgar el pecado no por los hechos, sino por el motivo del corazón y las consecuencias que éste produjo. Es decir, según la amartiología, Dios no juzga, el pecado por las obras, sino por el motivo que te conduce a hacer las cosas y cuáles fueron sus consecuencias a sabiendas de ella. La amartiología se caracteriza por juzgar el denominado pecado llamado pecado de omisión. ¿Qué es el pecado de omisión? Vamos a ver. Este tipo de pecado es el que se lleva en el corazón, que por ende es el que no se ejecuta. De este pecado fue el que hizo referencia a David cuando dijo: líbrame de los pecados ocultos. Salmo 19:12. Este tipo de pecado es tan dañino como el de comisión y es juzgado por Dios como cualquier tipo de pecado que se haya cometido en ejecución. Hagamos un análisis de dicho pecado relativo a los resentimientos denominados por las escrituras como raíces de amargura. Resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Es el contenido de disgusto o enfado avivado por el recuerdo de una ofensa o un agravio, recibido. Es el sentimiento de hostilidad o aversión hacia la persona que ha causado el daño. El resentimiento se denomina como las llamadas raíces de amargura, que es lo que mantiene el alma atada, angustiada, desprovisto del favor de Dios. Una raíz de amargura, según el contexto bíblico, es aquel resentimiento que emana y produce frutos nocivos, letales y amargos que pueden envenenar, contaminar o influenciar el alma de los que no nos rodean. Hebreos 12:15, y que a su vez mantiene el alma envenenada de aquel que la posee y que es capaz de producir daño a causa de lo que sea. Ningún verdadero creyente puede usar su fe en una manera efectiva a menos que se haya librado de la raíz de amargura. Aferrarse a este resentimiento siempre va a atrofiar
nuestro crecimiento y promover espiritual. El ser desea que su pueblo, el Señor desea que su pueblo sea libre de este flagelo para vivir y moverse de acuerdo a su voluntad. Dejar ir el resentimiento equipara a cada creyente a experimentar cosas grandes en el Señor. El resentimiento o las raíces de amargura se manifiestan en tres aspectos que a continuación las vamos a detallar y a estudiar. Ellas son odio, envidia, rencor. Odio, envidia, rencor. Hay que tomar en cuenta que estos resentimientos que se denominan raíces de amargura son compatibles el uno con el uno del otro. Casi siempre se manifiestan en conjunto, formando un vínculo vicioso, dándose una asociación recíproca para causar daños. En su mayoría, cuando hay odio, hay rencor. Donde hay rencor, hay envidia y así sucesivamente. De estos tres tipos de resentimiento se deriva una serie de pecados que atentan en contra de la iglesia y que a su vez la destruyen como cuerpo. Pecados tales como la falta de perdón, el celo, la ira, el enojo, la maledicencia, el chisme, el escarnio, la censura, la difamación, el brollo, la contienda, la rivalidad, la competencia, la falta de unidad, entre otros. Por esta causa, debemos luchar por todos los medios para que estos resentimientos no reinen en el corazón de un hijo de Dios. Pasemos a hacer un análisis de cada uno de ellos para tener mejor comprensión del tema. Odio. El odio es el aborrecimiento caracterizado por una gran adversión o disgusto profundo. El odio es un resentimiento complejo que puede incluir ira, temor, enemistad, desprecio, mala voluntad, deseo de perjuicio. Proverbios 10:12. El término odio no aparece en el canon del Nuevo Testamento. Proverbios 10:12. El término odio no aparece en el canon del Nuevo Testamento. Es más familiar el Antiguo Testamento. En el Nuevo está el equivalente a aborrecer, con las mismas propiedades y características del odio. El odio viene del hebreo sane, que significa detestar, tiene que ver con la enemistad. Enemistad. El sentido predominante del término asocia con los celos. El odio puede llevar a la persona que está envuelta en él al homicidio, al maltrato físico y verbal, a la censura, a la difamación, entre otras. El odio está asociado con la envidia. Es aquello que emana del interior del ser al verse desprovisto de lo que otros tienen. En el Nuevo Testamento, el aborrecer es comparado con el homicidio en omisión. Esto denota la seriedad de dicho resentimiento
que es tan penado y condenado por Dios, como si hubiera cometido el crimen. El que aborrece a su hermano se le llama homicida por la sencilla razón de que el pecado consiste en la disposición interna de la que el acto es tan solo de que el acto es tan solo la expresión exterior, es decir, de pensar al hecho, hay muy poco derecho. Todo el que aborrece odia a su hermano, es un homicida, asesino. Primera de Juan 3:15. Envidia es el sentimiento de disgusto producido al ser testigo o oír de la al oír de la prosperidad de otro. Santiago 4:2. El envidioso se molesta cuando otros prosperan. Se alegra y celebra cuando otros fracasan, especialmente los que están a los que él no les tiene mucho afecto. La envidia es aquel sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro, sea en bienes o cualidades superiores u otra clase de cosa. La envidia es el deseo de privar a otro de lo que tiene. La envidia está muy relacionada con el celo, al querer tener lo que otros tienen con motivos incorrectos. La envidia es un arduo deseo de querer ver a tus semejantes hundidos en el más grande de los fracasos. En el ámbito del psicoanálisis, la envidia es definida como un sentimiento experimentado por aquel que desea intensamente algo poseído por otro. La envidia daña la capacidad de gozar. Es el factor más importante del socavamiento de los sentimientos de amor, ternura o gratitud. La envidia es un sentimiento enojoso contra otra persona que posee o goza de algo deseado por el envidioso. Por el individuo envidioso, teniendo el impulso de quitárselo o dañarlo. La envidia no tiene ninguna relación con el amor. La persona envidiosa es insaciable porque su envidia proviene de su interior y por eso nunca puede quedar satisfecha, ya que siempre encontrará otro en quien centrarse. Por esta causa, el apóstol Santiago es muy claro en el asunto. Te lo voy a transcribir en diferentes versiones bíblicas para que tengas mayor comprensión de lo delicado del asunto, tal como lo presenta el apóstol Santiago. Ahora, codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio, soy envidioso y no podéis obtener. Por eso combatís y hacéis guerra, no tenéis porque no pedís. Eso es la Biblia de las Américas. 1. Usted quiere algo y no lo obtiene, matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra, no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Esa es la versión Dios habla hoy. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que
quieren, riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Nueva versión al día. Eso es la número 3. Desean lo que no tienen, entonces matan y hasta matan para conseguir. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden. Nueva traducción viviente. Cuarta parte. Ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Palabra de Dios para todos. Esto es versión número 5. Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan, pero no obtienen lo que desean, porque no piden. Reina Valera. Codician y no tienen y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedid. Reina Valera 1960. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedid. Reina Valera 1995. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra, pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Traducción del lenguaje actual, y ahí tienen 8 versiones bíblicas en un solo texto bíblico. Rencor es el resentimiento o sentimiento de hostilidad o enemistad hacia una persona motivado por una ofensa, daño o perjuicio sufrido en el resentimiento arraigado y persistente que no se olvida a pesar de la distancia o alejamiento. El rencor está familiarizado con el odio. El rencor trae como resultado la falta de perdón. El que siente rencor es porque ha sido herido en su ego o dañado emocionalmente de alguna manera. El rencor tiene un fin nefasto para quienes lo practican. Ciertamente produce problemas cardíacos tales como arritmias, infartos, entre otros, problemas estomacales como gastritis, úlcera, entre otros, enfermedades en el sistema cerebral como producto de la ira constante. Se puede desatar derrames cerebrales y hasta aneurisma que produce la muerte. También produce insomnio, trayendo como resultado desajustes en el sistema nervioso. El rencor, puede conducir al individuo a la adicción, como al alcohol, al cigarrillo o a las drogas. El rencor conduce a sus víctimas a la traición, amarga el alma, desfigura el rostro, decae la mirada, por lo que están siempre apagados en espera de mostrar la venganza que está en su corazón. El rencor y el engaño van siempre de la mano para destruir a quienes lo practican
concibiendo maldad en su ser. El rencoroso vive en estado de amargura, amargando la vida de los que lo rodean. Es contaminante e influyente. El rencor es un cáncer psíquico que reconcome y acaba con la vida de aquel que se sumerge en él. Lo triste del caso, que el rencoroso siempre termina su vida solo, desprovisto aún del favor de Dios, no por causa de Dios, sino por su tarea o su terca obstinación de estar sumergido en el rencor. Lo duro y lo penado del caso es que este tipo de pecado, el resentimiento, ese tipo de pecado llamado resentimiento, denominado como pecado de omisión, porque está dentro del individuo, no se ha cometido, no lo juzgan, ni lo corrigen, ni es disciplinado en la iglesia. En nuestras congregaciones, se juzga el pecado que se comete del ombligo para abajo, pero el que se comete del ombligo para arriba nadie lo toma en cuenta, no sabiendo que es tan penado, condenado y tomado en cuenta por Dios como cualquier tipo de pecado que se comete de comisión. Combatir el odio, la envidia y el rencor es parte de nuestra tarea. Esto es combatido con la naturaleza del amor, del ágape de Dios, que de paso le reitero, Romanos 5 dice que está derramado en nuestros corazones. Del ágape de Dios, reinando y emanado de nosotros. Las escrituras definen el amor de Dios en 5 propiedades que son muy virtuosas. Lo que el amor es, lo que el amor no es, lo que el amor hace y lo que el amor no hace. Lo que el amor no deja de ser. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser porque es igual a su autor eterno. Primera a Corintios 13, 4 y 8. Cuando tenemos conocimiento de la naturaleza del amor de Dios, dejamos que gobierne nuestra vida. No hay lugar para ningún tipo de resentimiento. Entonces seremos libres para vivir y disfrutar la vida de Dios y seremos aptos para recibir las grandes bendiciones que vienen de Él. El pecado imperdonable en el seno de la iglesia. Vamos a ver si esto existe, hasta dónde hay un pecado que no tiene perdón. El pecado imperdonable en el seno de la iglesia. O en este caso no sería la palabra él, sino los pecados. Los pecados imperdonables en el seno de la iglesia. Vamos a ver cuáles son. En una de sus cartas, el apóstol Juan hace mención de un tipo de pecado que lo denomina de muerte, el cual pide que no se interceda por él. Analicemos el pasaje. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sean de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Eso está en Primera de Juan 5:16.
Cuando analizamos el pecado tomando en cuenta la hilación del pensamiento del escritor, podemos notar que viene tratando el tema del orar conforme al propósito de Dios. El término que se utilizó para referirse a la voluntad es telema, que no se refiere al decreto de Dios, sino a lo que Dios quiere que se cumpla en el momento. Tiene que ver con una decisión determinante para la ocasión, en lo que ya Dios ha determinado y que no puede ser alterado por la oración. Al parecer, Juan está haciendo referencia a quienes han premeditado el pecado y lo cometen, oiga, con alevosía, entrando en un estado de mente cauterizada, el cual fueron reprobados y desechados por Dios, el cual Él en su designio ha determinado la muerte para ellos. Juan presenta una verdad en la oración pidiendo que no se ore por causa de este fenómeno, ya que Dios en su voluntad determinó sacar de la vida a este tipo de personas. El que tú peques, oiga, y pidas perdón y te apartes del pecado es válido para Dios. Pero el que pidas perdón manteniéndote en el pecado no tiene sentido, ya que se considera un pecado continuo. Este tipo de pecado continuo es el que no es perdonado por Dios. Ahora, el detalle del detalle acá no es que el pecado no puede ser perdonado por Dios, sino que el individuo se entrega o la individua se entrega a cometer este tipo de pecado. Él sabe que está pecando, él sabe que es incorrecto lo que está haciendo, pero sencillamente él se rinde, él se entrega. Ahora, ¿qué puede hacer Dios por este tipo de personas? Nada. Entonces, este tipo de pecado los va a llevar a ellos a la muerte. Pero no estamos hablando de la muerte espiritual, estamos hablando de la muerte del propósito. Estamos hablando de la muerte del ministerio o de lo imposibilitado para ejercer un ministerio. Estamos hablando incluso de la muerte de su hogar y de su salud y de su finanza y de muchas áreas, pero no de la muerte espiritual. Ok, este texto es tomado de la guía de estudio Sanidad Genuina o Santidad Genuina de la Escuela Jesús Soberano Señor, inscrita en el Ministerio del Poder Popular para el Interior y Justicia, Dirección de Justicia y Culto, bajo el número 5756 del 0706 del 1994. Hemos terminado, señoras y señores, con esta otra materia de la guía. Bendiciones para todos.